Saludos. Vamos a hablar ahora sobre los términos. Miren, un término no es más que una expresión algebraica eh, que consta de signo, coeficiente, eh, variable y exponente. Y exponente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Ejemplo, solo tenemos la expresión 3mn. ¿Quién es el signo? Bueno, el signo aquí, el signo es el signo de más que no se marca, el más. Acá en el letrero es un signo de más. El coeficiente es el 3, perdón. Las variables, no hay una sola, sino que la variable también se llama parte literal. En este caso va a ser la m y la n. Y el exponente, cuando hablamos de exponente, no vamos directamente, no al exponente que tenga el coeficiente, el 3, sino a lo que tenga la variable. Bueno, ahí hay, el exponente es 1, 1 y 1. Acá vamos a poner una coma para separar las variables. Bien, ese sería el primer ejemplo. Vamos a copiar aquí para no tener que volver a copiar esto acá. Y vamos a hacer otro ejemplo. Aquí vamos a poner el ejemplo A. Ejemplo A. Y nos vamos acá abajo. Y vamos a hacer otro ejemplo. Copié todo igual y vamos a poner aquí ejemplo B. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejemplo un poquito más con, cierta distinción. Por ejemplo, menos 4. Entonces vamos a ponerle acá un, exponente, una partecita aquí que resulte ser más práctica. Por ejemplo, aquí yo tengo m a las 3 y vamos a ponerle, también vamos a ponerle n a las 2. N elevado a las 2. Entonces vamos a ver ahora. Y vamos a ponerle también una p. Ahora, ¿cuál es el signo? Bueno, el signo ahí es el menos. Ahí sí está puesto el signo, menos. El coeficiente es el 4. 4. Las variables son m, n y p también. Y p. Y los exponentes en este caso van a ser 3 para la m, 2 para la n y 1 para la p. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a copiar esta aquí para hacerlo más fácil. Hacer esta parte acá. Vamos a darle más espacio ahí. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el ejemplo C. Ejemplo C. Aquí voy a poner menos. Aquí vamos a poner x y a la 2. Vamos a buscar un momentito para buscar la forma correcta de hacer esto. Perfecto. X, Y a la 3. Aquí entonces el signo es menos. El coeficiente, no hay coeficiente marcado ahí, sino que hay un 1 acá. Aquí hay un 1, no se marca. Cuando no haya coeficiente, ponemos un 1. La variable en este caso son x, y. X, y. Y los exponentes de x, y van a ser el 1 y el 3. Sí, el 3. Bien, vamos bien. Espero que vayan entendiendo. Vamos a poner acá otro ejemplo. Vamos a poner un 8, pelado, así como dicen. Este será el ejemplo de. Vamos a poner un 8 y ya. ¿Cuál es el signo? Bueno, el signo es el signo de más, que no se marca. El coeficiente es el 8. Ahora, ¿cuál es la variable? No tiene variable. En este caso, al no tener variable, no tiene. Eso es lo que implica algo, mira. Es posible que ahí, en un polinomio que veremos más adelante, es posible que haya tenido, que los demás términos hayan tenido variable, excepto este.
Lo que implica eso es que la variable está elevada a un exponente cero. Por ejemplo, posible que ahí hubiera visto un 8 con un x elevado a 0, por ejemplo. Así. Posible. Entonces aquí, el exponente sería 0. No hay. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros hemos aprendido a cómo identificar las partes, los elementos de un término. Ahora, ese término también nosotros podemos ver otras clasificaciones. Y para ello vamos a ver los grados. Vamos a poner grados de un término. ¿Cuáles son los grados de un término? Bueno, los grados de un término pueden ser de dos formas. Puede ser absoluto, el cual consiste en sumar todos los exponentes de las variables o de la parte literal. Ok, también a la variable se llama parte literal. Y relativo es respecto a una variable. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a ver con el ejemplo. Ejemplo, yo tengo aquí 5mn. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cuál es el grado absoluto? Bueno, el grado absoluto, vamos a ponerle aquí grado absoluto. El grado absoluto en este caso va a ser 2. ¿Por qué 2? Bueno, de segundo grado. ¿Por qué será? Bueno, si nos damos cuenta aquí, la m tiene un 1 y la n tiene un 1. Entonces eso quiere decir que 1 más 1 más 1 es igual a 2. Es decir, que es de segundo grado. Ahora, el grado relativo, eso se refiere a decir, bueno, respecto a la m, el grado es 1 y respecto a la n, el grado es 1 también. Perfecto. Entonces, así sucesivamente. Vamos a ver otros ejemplos. Este va a ser el ejemplo A. Y vamos a copiar esto aquí para volver a utilizarlo de este lado. Aquí. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el ejemplo B. Y vamos aquí, así aquí. Vamos a utilizar otro tipo de ejemplo para nosotros poderlo hacer mejor. Entonces aquí voy a poner esto. Y aquí voy a poner a la 3, B a la 2 y C. Y aquí vamos a ponerle un menos 3. Ok, no, vamos a poner un menos 5 para evitar confusión. Ok, está mejor. El grado absoluto aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a contar los coeficientes, los exponentes de la variable. En este caso yo tengo 3 más 2, que son 5, más 1 que tiene la C, son 6. Entonces quiere decir que es de sexto grado. Sexto grado. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, de sumar el 3 de la A más el 2 de la B más el 1 de la C. Y eso me da 6. Entonces, ¿cuál es el grado relativo? Bueno, respecto a la A es de 3. Respecto a la B es de 2. Y respecto a la C es de 1. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Si, bueno, vamos a hacer otro ejemplo para explicarte esta partecita aquí que quiero explicarte acá. Vamos a suponer que en ese ejemplo anterior, vamos a ponerle aquí C, ejemplo C. Aquí hubiese visto un m elevado, un errorcito aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Momentito, vamos a ver. Vamos a poner esto aquí, aquí, y aquí vamos a poner 3 a la 2, n a la 4. A ver,
¿Cuál es el grado ahí? Bueno, el grado absoluto, ¿cuánto será? ¿Será 2? ¿Será 4? ¿O será 6? ¿Cuál será? Bueno, como dice la definición de grado absoluto, aquí el grado va a ser simplemente la suma de los exponentes de las variables. En ese caso, tú debes identificar la variable. Y la variable ahí es la n. Entonces, el grado es de cuarto grado. No asumo el 2 que está elevado al 3, el 2 que es el exponente del 3, porque es un exponente. Entonces aquí simplemente voy a decir que grado respecto a n es 4 también, coincide ahí, o de cuarto grado. Bien, y por último, vamos a poner un 7. En este caso, el grado, tanto grado absoluto, es 0. Y no puedo decir el grado relativo respecto a una variable porque no hay en ese sentido. Entonces, el grado absoluto es 0 ahí. ¿Ok? Bien, entonces, como te decía, nosotros podemos clasificar los términos. Clasificación de los términos. Según el grado absoluto. Según su grado. Bueno, vamos a ver. Según sus grados. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener dos clasificaciones. Vamos a tener uno que se llaman homogéneos, que son términos que tienen el mismo grado absoluto. Y heterogéneos, bueno, contrario al absoluto, no tienen el mismo grado absoluto. Vamos a arreglar esta parte aquí primero antes de seguir. Heterogéneo, vamos a ponerlo manualmente. Perfecto, ya. Entonces, vamos a tener dos ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a con el ejemplo A. Vamos a insertar una expresión primero. Vamos a poner 3, vamos a poner esta parte aquí, m a la 5, n a la 6. Y vamos a poner más acá otro término. Vamos a poner aquí, vamos a poner otro término. Vamos a poner aquí menos 5, menos 6, vamos a poner. Y vamos a poner acá esto y esto. Y aquí vamos a poner x a la 2, y a la 4. Y vamos a poner aquí z a la 5. Ahora, nosotros debemos contestar, ¿son o no son homogéneos? Bueno, para yo saber si son o no son homogéneos, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el grado absoluto de cada uno. Por ejemplo, el grado absoluto del primero es 5,611. Y el grado absoluto del segundo, de está negativo 6, es de 2 más 4 son 6 más 5, 11. 11 grados también. Como tienen el mismo grado absoluto, entonces yo puedo decir, bueno, tienen el mismo grado absoluto. Entonces, son homogéneos. Perfecto. Ese sería el ejemplo A. Vamos a ponerle aquí ejemplo. Y el ejemplo B, vamos a suponer el ejemplo B. Vamos a poner aquí, vamos a copiar uno de estos para hacerlo un poquitito más fácil. Acá. Copiamos ahí y damos un espacio y volvemos, copiamos acá y vamos a poner aquí, vamos a poner que aquí haya un 8. Simplemente un 8, un 4 y aquí vamos a poner A, allí vamos a poner B. Ok, ser o no ser homogéneo no depende de las variables,
de un punto de vista, no, depende de los exponentes de las variables, ni tampoco depende de los coeficientes, ¿ok? Entonces aquí, si nos damos cuenta en el primero, el grado absoluto es 11. Y en el otro, el grado absoluto es 14. Como difieren, como los grados, no tienen, los grados absolutos son diferentes, entonces yo puedo decir que son heterogéneos. Heterogéneos. Ok, perfecto. Son heterogéneos. Ya. Nosotros con esto hemos aprendido dos partecitas. Y bueno, para terminar con la parte de los términos, nosotros podemos clasificarlo, otra clasificación de los términos. Vamos a ver otra clasificación. Clasificación de los términos. Esta clasificación de los términos tiene que ver con una parte, es que es cuando sean semejantes o no semejantes. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que en lugar de decir clasificación de los términos, decimos simplemente términos semejantes. Términos semejantes. ¿Cuándo los términos son semejantes? Bueno, ¿cuándo son semejantes? Semejantes. Entonces, yo puedo decir de la siguiente forma, déjame abrir esta interrogante aquí. ¿Cuándo son semejantes? Bueno, te voy a decir algo. Dos o más términos. Términos son semejantes si cumplen estas condiciones. Bueno, se dan dos condiciones. Bueno, la primera es que si no tienen variables, si no tienen variables, automáticamente son semejantes. Ni más ni menos. Semejantes. Tú tienes un 5 y un 6, son semejantes. Ahora, si tienen variables o parte literal, entonces debe cumplir estas dos condiciones. La primera, deben tener las mismas variables. Y la segunda, los mismos exponentes respectivamente. ¿Ok? Ya con esto nosotros podemos identificar cuándo son o no son semejantes. Por ejemplo, tú tienes 5 y 6. Son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen variables. Automáticamente son semejantes porque no tienen variables. Y ya, no hay que confundir sin nada de eso respecto a eso. Vamos a poner que este es el ejemplo A. También, si tenemos, vamos a ver, tenemos 6XY y de este lado tenemos 8XY, son semejantes. Vamos a ver, ¿por qué son semejantes? Tienen XY, la misma variable y los mismos exponentes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo C. El ejemplo C que vamos a hacer va a tener variable. Entonces, en este caso vamos a poner aquí 5x. Y vamos a poner y a la 2. Y al cuadrado. Y de este lado vamos a poner coma. Voy a copiar esta partecita aquí para no tener que estar copiando tanto. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí negativo 8. En este caso, si nos damos cuenta aquí, son semejantes también. Porque mira, tiene 1, 1. Y2 y Y2. Entonces son semejantes. Vamos a ponerle semejantes. Entonces, si copiamos este mismo ejemplo de, vamos a ver qué pasa con este ejemplo de,
C, perdón. Vamos a hacer el ejemplo D. Y vamos a poner aquí, además de esa Y, vamos a ponerle una P. Automáticamente no son semejantes, no son semejantes, porque tanto hay una P que no está acá, de este lado. Entonces no son semejantes. Y así sucesivamente. Se puede dar el caso que las variables estén intercambiadas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí 4 x y vamos a poner a la x, nada más un espacio aquí y aquí vamos a poner 9xz. Y vamos a poner a la z un exponente. Si queremos ponerle un exponente, vamos a aquí, bueno, vamos a dejarlo así. El punto es que sí son semejantes, porque tienen la misma variable y los mismos exponentes, aunque estén en diferentes posiciones, eso no afecta para nada. Sí son semejantes. Bien, entonces, un ejemplo F. Vamos a ver si me da espacio, tiempo para hacer un ejemplo F. Yo tengo aquí, vamos a poner esto, y vamos a poner acá n a la 3, m a la 4. Y de este lado, más acá, vamos a poner, un momentito, y vamos a insertar aquí, insertamos y vamos a poner 9 y vamos a poner nuevamente la variable, vamos a poner aquí n a las 2 y m a la 4. Bien, ¿qué pasa aquí? Que tiene n y m, cumple, pero si nos damos cuenta, la n tiene un 3 y la n aquí tiene un 2, entonces no son semejantes. No son semejantes. Ok. Entonces, si no tienen los mismos exponentes, no son semejantes automáticamente. Ok. Si no tienen la misma variable, tampoco. Semejante. Por ejemplo, tú tienes 6D y tienes 7A. Vamos a ver 7B mejor. No son semejantes. No son semejantes. También se da el caso, el ejemplo H, que tú tienes uno aquí, x a la 1 y aquí tenga x al cuadrado, por ejemplo, x al cuadrado. Entonces, ellos tampoco son semejantes. No son semejantes. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces, aquí nosotros hemos completado la parte de los términos. En un siguiente video hablaremos de los polinomios.